Información independiente. Opinión independiente. Hoy día, Néstor, las autoridades de gobierno, ahí estaba la ministra del Interior, Carolina Toá, y también el ministro de Hacienda, Mario Marcel, presentaron el proyecto de ley de inteligencia económica contra el delito. No hay inteligencia artificial esto. Se puede usar la inteligencia artificial. Sí, pero usando las tecnologías. O sea, pero en el fondo es tratar de perseguir la ruta del dinero. El lavado de activos. Claro. Es la ruta del dinero. O sea, el crimen organizado funciona porque genera lucro, ¿sí? Pero un lucro ilegal, y por lo tanto hay que perseguir la ruta del dinero para ver quiénes se están beneficiando del crimen organizado. Y en este sentido, lo que ha anunciado la pareja Marcel Toá Marcel, es muy interesante porque justamente es algo que hemos hablado acá y que lo vienen hablando expertos hace rato. De hecho, hay un dato. En la Comisión de Seguridad del Senado, donde hay distintas sensibilidades puestas en esa misma mesa, hace mucho rato, yo me atrevería a decir que el 11 de marzo del año pasado, que vienen revisando, incluso tanto el senador Osandón, José Miguel Insulza, que pertenecen a esto, el senador Quintana, han venido analizando, Nivaldo, la interoperabilidad del sistema, que eso incluye también este tipo de cosas. Que ahora, si entra por los puertos algo, se sepa toda la trazabilidad tributaria de lo que llega. Es decir, todos estos toldos azules de Estación Central, de Plaza Maipú, del centro de Temuco, de Concepción, de Valparaíso, etcétera, que están por todos lados, los vamos a llamar toldos azules por una forma, digamos, de identificarlos, pero toda esa mercadería entra por los puertos. ¿Dónde se pierde esa trazabilidad? Claro, pero está bien, eso es lo que ocurre, digamos, con el ingreso de... Que son mafias que operan y que están directamente relacionados con narco también, sí, pero para lavar activos. Pero lo otro es el lavado de activos. A ver, Chile, para decir las cosas ya claramente, ¿no es cierto? Chile es el tercer o cuarto exportador de droga a Europa. Eso significa, por lo tanto, que aquí hay empresas de fachada que tienen como negocio lavar esos activos. El problema del crimen organizado es cómo legalizan el dinero fraudulentamente obtenido. Y para eso es operaciones de cambio moneda, factura, boletas de actividad inexistente, pero que te permite simular que estás facturando o vendiendo, etcétera, etcétera. Esto es muy relevante. En todo el mundo desarrollado, uno de los instrumentos más importantes para combatir el crimen organizado es perseguir efectivamente el lavado de activos. En Chile esto se ha hecho muy poco, por decir nada. Porque si estamos en estos estándares internacionales de estar entre los terceros o cuartos exportadores de Europa, significa que aquí hay, gente cotota, por decirlo coloquialmente, en el negocio del lavado de activos, digamos, que son los que están detrás de esta mega industria y que necesitan lavar activos. Ninguno de ellos ha caído. Digámoslo así, ¿no? Ninguno de ellos ha caído, porque esto requiere empresas de fachada, seguramente movimiento, exportación, importación. O sea, mira, hace algunos años atrás, abro un paréntesis, hace algunos años atrás, hartos detuvieron un camión en el norte de Chile que transitaba rumbo a Santiago, si no me equivoco, a través de una información que habían entregado, creo que fue la Policía de Investigaciones, y eso era un camión que traía droga a Santiago. Ese camión pertenecía a una empresa minera. O sea, había una pequeña organización que había montado una empresa minera, nunca se había indicado la minería, pero habían pedido pertenencias mineras, habían armado, tenían un lugar donde movían árido, donde tenían maquinaria, todo esto como fachada para finalmente cubrir su negocio, que era el de la droga. Bueno, de eso debe haber mucho en Chile hoy día. Ahora, y esto, que también la autoridad lo sabe, esto funciona de la mano con el aumento de la corrupción. A mayor nivel de crimen organizado en un país es porque hay mayor corrupción, porque una cosa lleva a la otra, o se afirma en la otra. El crimen organizado prospera controlando territorio y también controlando o sobornando los poderes. Entonces, por eso es tan importante que, y ojalá que esta ley prospere y que después tenga eficacia, que tenga herramientas para que efectivamente sea eficaz, porque no basta con usted publica una ley, pero después, bueno, se requiere personal especializado, Néstor, medios,
sí, Personal medios. idóneo, claro. Personal idóneo, tecnología, capacidad tecnológica para perseguir, para indagar. Bueno, ojalá que... y tecnologías que comulguen entre sí, no se van a poner a comprar cada servicio distintos tipos de tecnologías que llegado el minuto no se pueden conectar entre sí, que es lo que ha pasado. Y lo primero que tú has mencionado tantas veces, que haya intercambio de información entre los distintos... La interoperabilidad del sistema. Pero eso de todas maneras. Claro. Entonces, ojalá que esto prospere, pero que además se aplique y que empiece a funcionar de una manera eficaz. Porque si no, lo otro... Yo creo que tiene razón la autoridad cuando dice, mira, si no se ataca el trasfondo del negocio, esto va a seguir. Sí, pero ¿sabes cuál es el problema al final del día? Es que aquí no se está descubriendo la pólvora. O sea, hay modelos que sí se pueden traer al país, que sí han dado resultados, y uno de ellos es justamente interoperar. Somos 20 millones de personas, tampoco ya 19, alguien me va a decir, no, somos 19.5. Con los ingresos clandestinos tenemos 20, tal vez un poquito más. O sea, tampoco estamos hablando de una población de 200 millones de habitantes. Es que quizás con 200 millones es más fácil, Néstor, ¿sabes por qué? Porque tenemos aquí mucha gente con poder se conoce entre sí también. Y eso que se habla de la mafia, la omertá, ¿no es cierto? El silencio, a veces funciona porque fíjate que esa persona a veces es conocida, hagámonos los lesos. Sí, puede ser. Pero esto viene, o sea, a ver, los narcos están entre nosotros. Obvio. En todo orden de cosas. Y es una realidad. Fíjate, ayer hablaba con una persona de San Antonio y me decía, casas que se arriendan, que parece que a nadie le llama la atención, que se arriendan, llegan unos colombianos, están un mes, 2 meses, desaparecen. Después llegan otros, hay un seguimiento, se conoce, se sabe de dónde van, dónde vienen, quiénes son. Sí, gente que ofrece comprar propiedades, por ejemplo, en efectivo. Raro, ¿no? Raro. Y esta historia abundan. ¿Por qué cuento esto? Porque ya son más de 1, 2, 3 personas que nos cuentan, fíjate, me enteré, tengo un amigo que en efectivo. Entonces, digámoslo, bien, este proyecto hay que ver, o sea, que se apruebe y que el Parlamento piense en esta ley como algo que se va a quedar por mucho tiempo, por lo tanto que tenga, con los resguardos necesarios, las herramientas necesarias para que esto opere. Pero que opere de verdad. Y que realmente, porque tuvieron se supone que por las patentes se podía entregar, la autopista podían entregar información sobre los autos que pasaban, pero llegaba un mes después. El auto ya estaba desmantelado o en otro país, y ya lo habían sacado del radar. Entonces, si hay sistemas para que operen, es que esto todo es muy absurdo, porque si hay sistemas que operen rápido, que hay empresas privadas de hecho lo tienen con las patentes. Es más, a más de alguien le ha pasado en varios malls de Santiago, del sector poniente, oriente, que el lector de la máquina, usted paga el estacionamiento, y que ya no es necesario meter la tarjeta porque la máquina le detecta la patente y como sabe que pagó, se abre automáticamente. Hay varios que lo están implementando. O sea, si está eso, que lo tiene la empresa privada, ¿cómo va a costar tanto que los sistemas de monitoreo que tienen las autopistas que se le exijan a la empresa privada concesionaria, o el esfuerzo del gobierno central para poder tener un monitoreo real? Alguien va a decir, sí, sacaron la patente. Bueno, pero que ese auto también sea identificado por color y que salten las alertas. Es que esto no se trata, amigos auditores, de una persona o tener 20 o 100 personas mirando un monitor hacia arriba que le va a terminar doliendo el cuello, viendo si que hay algún delito. No, si esto es inteligencia artificial, son software, son servicios de análisis de datos, y esto está en el mundo. Mira, pero aquí yo creo que nos gastamos miles de millones de dólares en otras cosas, cuando la seguridad, que es un pilar fundamental, quedó demostrado en cierta forma la elección del pasado domingo. ¿Cómo va a costar tanto? Pero aquí también, se requiere un aporte, en primer lugar, de las instituciones del Estado, ¿no es cierto? Hemos hablado de servicio de impuestos internos, sí, aduana y todo aquello. Pero también yo creo que no es ocioso hacer un llamado también al mundo privado. Por ejemplo, el sistema financiero. Sí, a los bancos. ¿Son diligentes? ¿Tienen el ojo agudo? ¿Nos estarán haciendo los lesos con algunas transacciones? Yo creo que eso es muy importante decirlo ya. 2,
En el sistema judicial, en el mundo de la finanza, bueno, las inmobiliarias, por ejemplo, está bien, es un gran negocio que llegue alguien y te compre 30 departamentos, ¿no es cierto? Se avisa. Sí, que hay denuncias que efectivamente son detectadas por el Ministerio de Hacienda a través de la OAF, pero al igual que la Contraloría, se le entregan los recursos. Es que ¿sabes lo que pasa, Aníbal? Néstor, es que es fácil apuntar a esas unidades, pero si la Contraloría lleva años pidiendo recursos y no les entregan. Néstor, yo estoy hablando de los privados, del sistema financiero, de las inmobiliarias, por ejemplo, porque está bien, hay un mínimo, ¿no es cierto? El mínimo es cuando pasa algo grande, tú aprietas la tecla y das aviso. Pero también está, si no el máximo, por lo menos más del mínimo. Ser un poquito más proactivo cuando algo sospechoso también. Porque en una de esas, sí, pues hay no sé, si hay un monto máximo, esa persona te hace la transacción del monto máximo menos $1, pero te la hace toda la semana. ¿Se da aviso en ese caso, no? O el negocio es tan grande que mejor no haya aviso. A veces uno tiene la sensación que, mira, lo que ocurre con la corrupción es que a veces está ante nuestros ojos y no es que no se la vea, sino que se prefiere no verla. A veces por temor, pero a veces también es por conveniencia indirecta. Y para cambiar de actitud es simplemente dimensionar lo que está ocurriendo en Chile con el crimen organizado. Todos los expertos, ¿qué es lo que te dicen? No. Que el incremento en los últimos 10 años es ascendente, sí, pero una curva. Vienen especialistas del extranjero que hacen sus propios análisis sobre lo que está pasando en Chile y son bastante duros. Ahora, es que la corrupción del narco, por ejemplo, llegó hasta los niveles más altos. Yo creo que no. Por eso es que todavía estamos a tiempo. Yo creo, en mi opinión, soy optimista que todavía, a diferencia de ministros de seguridad como en México, un ministro de seguridad que cayó, que de hecho está preso ahora en Estados Unidos por sobornos pagados por el narco, por las redes narco. Yo creo que todavía estamos a tiempo. El problema acá es que en los últimos años, y esta es mi opinión, en los últimos años los gobiernos, con cada uno de sus colaboradores a niveles de ministros, subsecretarios y otros, así como la fiscalía, todos meten la basura debajo de la alfombra porque tienen miedo a reconocer públicamente, porque eso les va a afectar, porque son inoperantes, porque no hicieron bien la pega, por el miedo a decir la verdad. Hemos escondido el costo político que conlleva decir esa verdad, es que estamos en la situación que estamos. Entonces, claro, fíjense, perdón que lo diga así, se van a enojar algunos. Cada vez que tocamos estos temas o que usted ve que la crisis aumenta, va a encontrar redadas con droga y vamos a tener aquí esa información y que es bueno que salga. Pero uno tiene una sospecha legítima, como, claro, en este oficio, de que si esa proactividad vino por la crisis de la seguridad. Yo sé que hay hartos que en este minuto están saltando de su silla, pero es una duda legítima. Porque asesinaron a un parcelero, una persona que vivía en el campo cuidando un predio en Curacaví, y yo no vi el rostro de los que andan buscando que supuestamente lo mataron en los medios de comunicación, como sí pasó con su oficial Palma Yáñez, que está bien que lo hayan hecho y que hayan encontrado a los responsables. Pero en Chile también matan a otras personas. Y a mí, por lo menos, también me duele el parcelero de Curacaví muerto. Porque le fueron a robar y lo mataron. Es que tiene que dolernos cada chileno que muere producto de la acción de terceros a nivel de esta violencia que es una realidad. Ya, pero por lo menos hoy día dimos una buena noticia. Sí, esta es una buena noticia. El proyecto de ley es una buena noticia porque empieza, y voy a repetir por último lo que siempre he dicho, creo que un gobierno que tiene un año y que le quedan 3 todavía, tiene bastante espacio para hacer en materia de seguridad y mostrar probablemente alguna diferencia en los últimos 16 años. Análisis sin compromisos. Opinión independiente.